Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este es su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenidos nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, me voy a trasladar a los hechos, noticias más importantes de los últimos días de lo que ha acontecido en este conflicto de Occidente en contra de Rusia que se está dando en Ucrania. Y es que la verdad yo no lo entiendo. No lo entiendo. Hay verdaderamente una locura generalizada en todo Occidente. Hablo de que en Occidente realmente han perdido la noción de la realidad. Y las propuestas que hacen son simple y sencillamente inaceptables y lo que pretenden aún más continuar, obviamente incrementando, digamos, las tensiones o los enfrentamientos en este conflicto, pues no conduce absolutamente a nada. Y te pregunto a ti, hermano europeo, independientemente de qué nacionalidad tengas, te pregunto, ¿realmente vale la pena, o tú, independientemente de dónde vivas, tú en Europa, te pregunto, ¿realmente vale la pena morir o tú estás dispuesto a morir por Ucrania? Por Ucrania. La peor nación de toda Europa, la más corrupta de todas, la peor dictadura del planeta en estos momentos. Ucrania representa los valores occidentales, así lo dijo Josep Borrell. Pero aquí, cuando dice que Ucrania representa los valores occidentales, yo miro como que entonces ese jardín, esos bellos jardines de Borrell, no son más que una fachada, pero que detrás de esa fachada se esconde verdaderamente una jungla salvaje. Digo, porque si hubiera mentes coherentes allá en Europa, y no hablo de los políticos, hablo de algunas otras personas o personalidades, individuos. Si hubiera personas coherentes, no hablo de los políticos porque estos tienen una enfermedad llamada ego, llamada intransigencia, llamado mentiras y por supuesto una locura o una enfermedad llamada rusofobia que les ha atrofiado el cerebro y no piensan correctamente. Si hubiera una mente sana en Europa, se darían cuenta de que lo que piden y solicitan a Rusia o lo que están haciendo en contra de Rusia es una verdadera locura y que lo que pretende y hacerle creer al señor Volodymyr Zelensky que va a ser parte un día de la Unión Europea y que va a vencer al ejército ruso allá en ese frente, bueno, por eso les digo que hay una locura generalizada. Y obviamente, si hubiera mentes correctas, se darían cuenta de que esto es imposible. ¡Imposible! Pero en ese mundo de fantasía, en ese mundo de Narnia, ese mundo subreal que se han inventado los medios de comunicación, haciéndole creer al público de Europa que el ejército de Ucrania sigue ganando el conflicto. Bueno, pues allá en su mundo de Narnia, en su mundo de fantasía, allá ellos, la realidad está muy lejos de eso. Y obviamente, ahora, precisamente en ese mundo subreal, en esas mentiras y farsas de la propaganda occidental, nos damos cuenta de que es falso, porque obviamente ya terminaron con todo lo que era el armamento de la era soviética. Todas las naciones que conforman Occidente ya acabaron con el armamento y supuestamente ellos dicen que no están involucrados y que únicamente le enviaban armas defensivas. Sin embargo, ya se acabaron las armas defensivas. No, ahora llegó la locura de enviar los Abrams A1 y por supuesto los Leopard A2. Hablo justamente de los tanques pesados, lo más moderno, tanto de Alemania como de los Estados Unidos. Y todas las naciones que tienen la misma enfermedad, por supuesto, apuntándose para esto. Ven, ahí está la locura de Europa. Y yo he dicho que si hubiera mentes congruentes, dirían, esto es una locura. Pues sí, es una locura. Pero en su mundo subreal siguen pensando en esa locura. Pero vamos aquí a algunos hechos, para exponerte cómo realmente no tiene ninguna oportunidad ni Kiev, ni Polonia, ni Checoslovaquia, ni Estonia, Letonia, Lituania, los más férreos rusofobos de toda Europa. Los más férreos. Los más indefensos, los más pequeños, prácticamente poniéndose con la nación más poderosa del planeta. Así está la locura, así está la rusofobia. Pero vamos aquí para exponerte nuevamente, para que tú veas la realidad. Con hechos, noticias, información. Vamos aquí. Fíjate tú, el señor Joe Biden, para que veas la desesperación
por Estados Unidos. Y uno se pregunta aquí, te voy a preguntar, quiero que te preguntes, ¿quién realmente dirige justamente, o quién realmente es el dueño de Ucrania? ¿O quién realmente gobierna Ucrania? El señor Joe Biden le propone o le propuso al señor Vladimir Putin que acepte el 20% del territorio ucraniano, o sea, las repúblicas que ya se adherieron en un referéndum al territorio ruso. Hablo justamente de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Kherson, que ya decidieron unificarse a territorio ruso. Que se quede con eso, pero que ya detenga el conflicto, que se retire sus tropas. ¿Para qué? Para que el resto del territorio que quede para Estados Unidos y para Europa nuevamente vuelvan a reconstruir otro gran ejército nazista, para que vuelva a luchar a ver si reconquista sus territorios. Sería una locura por parte de el señor Vladimir Putin se aceptara semejante. Bueno, ha sido rechazado, es inaceptable. Porque Rusia puede avanzar más. No lo digo yo. Vamos aquí a lo que dijo el señor Sergei Lavrov. ¿Quién será la segunda después de Ucrania? ¿Quién será? Hablo precisamente de cómo esta locura de estar pensando en enviar aviones de combate F-16 que escalará más el conflicto. Entonces, ¿quién será la próxima víctima? Primero empujaron a Ucrania que hiciera esto, y ahora el señor Sergei Lavrov afirma lo siguiente: ¿quién será el próximo Ucrania? Y se refiere justamente a Moldova. Y hablo de que Moldova, justamente, hablo de la señora María Sandu, hablo la primer ministro de esta región o de esta nación, afirma el señor, y escucha esto, el señor Sergei Lavrov afirma que la señora Sandu está desesperada por ser la segunda Ucrania, o la próxima Ucrania, debido justamente a que, como ella es de nacionalidad rumana, ve la necesidad de unificarse a Rumania. Con lo cual, como Rumania, como siendo parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo cual indicaría que este conflicto se extendería rápidamente a esa región, ya que como Rumania es parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la señora María Sandu, por ser de origen rumano, estaría dispuesta a integrarse a Rumania, pero como Rumania, siendo parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, inmediatamente lanzarían una ofensiva y una limpieza étnica a lo largo y ancho de toda la región de Transnistria. Y hablo justamente, como les decía, de esa región que se encuentra situada en medio de Moldova y, por supuesto, Ucrania, pero que también de una u otra manera tiene o son prorrusos o son de origen ruso. Entonces, ¿qué necesita? Precisamente por eso afirma que podría ser, si así lo decide, la próxima Ucrania. ¿Dicen que Rusia es la agresora? No, porque esto realmente pasaría, como le pasó allá a los ciudadanos de Donbass, de Donetsk y Lugansk, los 8 años que sufrieron las atrocidades del ejército ucraniano. Pero vamos, Moldova. Por lo tanto, próximamente podría ser ella. Pero para esto, ¿qué necesita Rusia? Necesita tomar justamente el puerto de Odessa, las Islas Serpiente, y de esta manera ya tiene conexión directa con toda la logística a la región de Transnistria para defender a esos otros rusos. O sea, que los mismos políticos de Europa y de Occidente están empujando a Rusia a tomar las medidas que necesita y a tomar más territorio, porque esto lo dijo precisamente el mismo señor Vladimir Putin y, por supuesto, Sergei Lavrov. Entre más armas y de mayor o de más largo alcance envían a Ucrania, esto obligará al gobierno de Rusia a ir tomando posición a lugares para ir buscando la seguridad del territorio ruso. ¿Qué húbole? ¿No les dije yo acaso que entre más estos locos empezaran a enviar armamento de más largo alcance, Rusia tendría que ir avanzando a territorio más profundo de Ucrania para de esta manera evitar que se convirtiera en un peligro? Ya no lo dije yo, que lo había dicho aquí en su canal GateBlog, lo está diciendo el mismo Sergei Lavrov y el señor Vladimir Putin. Pero vamos aquí a otra noticia importante referente a cómo está el frente de batalla. Y hablo porque hoy se reunieron allá en Kiev, o llegaron este 3 de febrero, llegaron a Kiev justamente la representante de la política exterior de Europa, o hablo de la presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen. Estuvo el señor Josep Borrell, el representante de la política exterior en Europa, y hablo de Charles Michel, supuestamente ¿cómo le llaman ellos? El ministro de Seguridad, ¿ok?
el sheriff justamente de Europa. Pero también arribaron a Ucrania a reunirse con el señor Volodymyr Zelensky 17 supuestos sheriffes o 17 de estos señores que representan a la política de Europa para asegurarle su posible integración en el futuro a la Unión Europea. Mientras que acá están hablando de la posible unificación de Ucrania, mientras que el conflicto está en su momento más álgido, en su momento más caliente. Cuando Rusia está empezando a lanzar la principal ofensiva, estos señores se van a prometerle al señor Volodymyr Zelensky que en un futuro cercano podría ser parte de la Unión Europea. Eso lo dijeron ellos, no lo dije yo. Entonces, todavía no saben qué parte o qué territorio de Ucrania va a quedar. ¿O es que creen acaso que dándole el 20% a Rusia se va a conformar? Por supuesto que no. Sería una amenaza para su existencia dejar o permitir que Ucrania forme parte de la Unión Europea, especialmente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque esto vendría después. Así es que Rusia no puede y no va a aceptar semejantes cosas. Pero vamos aquí a lo importante, ¿ok? Hoy, mientras que esta señora se reunía, la señora Ursula von der Leyen, el señor Josep Borrell y por supuesto Charles Michel se reunían, hubo una alerta justamente, las sirenas en todo Ucrania empezaron a sonar, porque lanzó Rusia nuevamente otro poderoso ataque misilístico a la infraestructura civil justamente de Ucrania, justamente cuando se encontraba la señora Ursula von der Leyen. Le hubiera tocado uno justamente ahí donde se reunían con este señor, pero bueno, me imagino que lo sabían, solamente que no quiere sepultarlos. Pero vamos aquí a lo que dijo el señor Vladimir Putin y ahorita te doy otros hechos muy importantes. A lo que dijo el señor Vladimir Putin referente al envío de tanques. Ok, es increíble, lo dijo el señor Vladimir Putin, pero es verdad. Una vez más, Alemania amenaza con sus tanques leopardos, ok, con cruces nuevamente desde el territorio ucraniano. Nuevamente los tanques Leopard de origen alemán en territorio ucraniano, desde donde lanzaron la Segunda Guerra Mundial, el ataque en contra de Rusia. ¿Tú crees que esto Rusia lo va a aceptar? Esto escala el conflicto a un nivel mayor. Al mismo tiempo aseguró que otra vez apoyando y ayudando a los seguidores de Stefan Bandera, a los nazis de Hitler. O sea, el mismo Alemania, con las mismas personas, con la misma ideología, con los mismos tanques, ahora nuevamente aventándose a Rusia. Imagínate tú la locura que hay. Aquellos que piensan que pretenden derrotar a Rusia en el campo de batalla, en apariencia, todavía aún no se han dado cuenta de la modernización de las armas rusas. Ahora las cosas serían diferentes. No estamos enviando nosotros tanques a las fronteras de Europa, pero tenemos medios para responderlo y no se limitará únicamente a vehículos blindados o motorizados, agregó. ¿Ok? Armas mucho más diferentes. Misiles hipersónicos que pueden acabar inmediatamente con los centros de mando de toda Europa. Misiles hipersónicos que pueden llevar cabezas nucleares y sepultar a cada nación europea. Pero bueno, esta es la locura que hay. Esto es más una advertencia de Putin para todos ellos. Pero ahora vamos a un hecho importante. Aquí vamos, para aquellos que aún siguen pensando que realmente Ucrania puede vencer a Rusia en el campo de batalla. Vamos a hablar de la empresa Mossad, justamente de la empresa de mercenarios estadounidenses. Según las informaciones de la empresa Mossad, y hablo de los mercenarios estadounidenses, han decidido abandonar Bakhmut. Según el representante, el dueño de esta empresa afirma que se trata debido precisamente a la falta de financiamiento por parte de algunos gobiernos de Europa para su empresa. Pero aquí va la realidad, eso es lo que dice él. Por eso se van tanto de Bakhmut y se van de Ucrania, por falta de financiamiento. Cuando yo tengo otra información, según las informaciones, el gobierno o digamos, el representante de la empresa Mossad de los Estados Unidos ha decidido retirarse debido a las graves y feroces pérdidas que ha sufrido. Al mismo tiempo, hubo una rebelión en contra del representante o dueño de la empresa por los combatientes. Los combatientes, después de su derrota garrafal, en la cual perdieron a cientos de sus
¿okay?, de sus mercenarios allá en Soledar, y que se encontraban justamente en Bakhmut después de la llegada de la empresa privada Wagner, que inmediatamente empezó a dar golpes muy certeros en contra del ejército, así también como de los mercenarios de origen extranjero. Hubo una rebelión en contra de la empresa y aseguraron que no lucharían en contra de los rusos. Esto ha obligado a la empresa a abandonar cualquier aspiración de continuar su avance y ha decidido retirarse no solamente de Bakhmut, pidió la retirada inmediata de Bakhmut, así también como de Ucrania. ¿Sí? No fue porque no haya falta de financiamiento. Si hay dinero de sobra para Ucrania, dinero de sobra. Tal vez en Europa están sufriendo graves consecuencias. Tal vez en Estados Unidos se sigue incrementando el número de pobres y la pobreza en Estados Unidos, pero no hay dinero para invertir en los gobiernos y en estas naciones de Europa ni de Estados Unidos, pero sí dinero de sobra para reinvertir en armamento y enviárselo también a Ucrania. Fíjate nada más la locura. Pero para que veas tú que no había financiamiento, no. Fue por las graves pérdidas. Y según yo tengo información, hay diferentes informaciones que indican que a Estados Unidos han arribado docenas de estas bolsas negras con cadáveres. Me imagino yo que no de soldados estadounidenses o soldados estadounidenses disfrazados justamente de mercenarios. O sea que realmente han sufrido graves pérdidas. Y aquí vamos. El director de la CIA informa que el gobierno de Ucrania está viviendo momentos muy críticos y que los próximos 2 meses podrían ser devastadores y podría perder miles de soldados allá en Ucrania. Dicen que está ganando. Lo está diciendo el director de la Agencia Central de Inteligencia, que serán muy críticos. El gobierno de Rusia prepara una gran ofensiva en los próximos días o meses en contra de Kiev. Podría ser la batalla o la ofensiva decisiva, con el más poderoso armamento, así también como el más grande envío de personal en territorio ucraniano. Esto es la realidad de lo que está pasando allá en Ucrania. Así es que, hermanos, vamos que Rusia se está preparando para la ofensiva más grande jamás realizada allá en Ucrania. Ya tomó Soledar, según las informaciones. El caldero alrededor de Bakhmut prácticamente se ha derrumbado. Hasta 3.000 militares de las Fuerzas Armadas ucranianas pueden estar rodeados por el ejército ruso, así también como de la empresa Wagner allá en Ucrania. Así es que ahí tienes al señor Volodymyr Zelensky llorando por armamento. Ahí tienes a la señora von der Leyen ofreciéndole o mintiéndole en realidad su futuro, porque su futuro no existe, futuro para Ucrania. Y uno se pregunta realmente quién manda ahí, cuál es el presidente. ¿Es Joe Biden o es el señor Volodymyr Zelensky? Si el señor Joe Biden le está ofreciendo territorio a Rusia, entonces ¿quién realmente es el que decide? Precisamente por eso se dice, el señor Volodymyr Zelensky no es otra cosa más que un títere y un payaso que está siendo manejado por el Departamento de Estado, y que el Departamento de Estado realmente es el que está sosteniendo a la nación o al ejército ucraniano, y que las negociaciones se tienen que dar con Estados Unidos y no con el señor Volodymyr Zelensky. Lo que diga el señor Volodymyr Zelensky no tiene el más mínimo de sentido, ni tiene ni la más mínima de seguridad, porque realmente él no representa los intereses de Ucrania. Realmente quien dirige al señor Volodymyr Zelensky es el Departamento de Estado. Así es que, ¿con quién tiene que negociar Europa y Rusia? Obviamente con Estados Unidos. Pero ¿quién es el que está empujando esto? Al envío de más armamento, por supuesto, Estados Unidos. ¿A quién? Alemania y a Francia. ¿Qué fue lo que dijo el señor John Bolton? Ya habló justamente del exsecretario de Seguridad Nacional del señor Donald Trump. Si queremos ganar el conflicto a Rusia y a Ucrania, es necesario e imprescindible no permitir, escuchaste correctamente, que Francia ni Alemania tengan algún tipo de acercamiento o diálogo con Rusia. Imagínate tú, ¿quién es el que está empujando este conflicto? ¿Quién es el que dirige realmente a Europa? Si queremos ganar este conflicto allá en Ucrania, no podemos permitir que ni Alemania ni Francia puedan tener algún tipo de acercamiento ni conversación con Rusia. Esto es Europa, hermanos. Una colonia vasalla y títere, pero
que está perdiendo todo tipo de dignidad, está perdiendo sus empresas, está perdiendo su categoría, está perdiendo obviamente su industria por culpa de quien nos está empujando, y todavía lo deja bien clarito el señor John Bolton. Tenemos que decirle a Europa y a los representantes de cada gobierno europeo cómo debe actuar, qué debe de hacer. Imagínate tú lo que es Europa ahora, ¿sí? Pero yo siempre lo dije desde un principio, que Estados Unidos utilizó este conflicto para destruir a Europa, para debilitarla, para hacerla menos dependiente de Rusia y hacerla dependiente directa de los Estados Unidos. Prácticamente convertirla en una colonia más, toda Europa, de Estados Unidos. ¿Cómo? Empujó a Europa a poner las sanciones, a destruir el Nord Stream 1 o los tratados del Nord Stream 1, Nord Stream 2, se queda sin energía, la industria se empieza a caer, la industria empieza a salir, Alemania, la locomotora se descarrila y empieza a tener graves pérdidas, y ya Francia igualmente. ¿Para qué? Para que de esta manera caigan, se destruyan económicamente y dependan exclusivamente del Departamento de Estado. Esto es la realidad. Desafortunadamente el mundo no ha mirado la realidad, pero si esta guerra que se va a ir escalando constantemente, o día con día o semana con semana, al final también, después de Ucrania, después de Moldova, después de Polonia, que es la más rusofoba de todas y que es la que empuja a otros a seguir esta locura, bueno, ¿quién seguirá después? Europa. Después de estas naciones, hasta el último europeo, como yo he venido diciendo. A menos de que mis hermanos europeos despierten y empiecen a lograr o realizar los cambios que hagan falta para acabar con esta locura. Pero bueno, cada quien. Yo ya te traje el hecho, la noticia, la información, mi punto de vista, pero al final, como siempre, eres tú el que decide. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.